Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy vamos a hacer una pausa en la coyuntura nacional y vamos a reflexionar sobre lo que está pasando con la iglesia en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega, y hay que decirlo con todas sus letras, ya no es ni siquiera es un autoritarismo clásico de estos autoritarismos bolivarianos, en la que los autócratas o los proyectos autoritarios se sustentan en el apoyo popular, sino que la dictadura en Nicaragua en el caso liderado por el señor Ortega, ha violentado el equilibrio de poderes y su poder se basa en la represión y el temor. Y la prueba de ello es que han detenido al monseñor Rolando Álvarez. Él es el arzobispo de Matagalpa, en Nicaragua, por liderar una opinión crítica frente a la ausencia de libertades de Nicaragua. Como en los peores tiempos del bolchevismo, del estalinismo, fuerzas del gobierno interrumpieron y arrestaron a Monseñor Álvarez, sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Y de alguna manera, la libertad de credo religioso, el papel de la Iglesia Católica en Nicaragua, empieza a ser cuestionada, maltratada, como alguna vez lo fue en Cuba, como ha sucedido con las ofensivas sociales del comunismo y del progresismo en Chile, que ha quemado iglesias, ha quemado imágenes religiosas ante el silencio y la impotencia de los chilenos. Bueno, esta historia de relación de las dictaduras, sobre todo las comunistas, en contra de la religiosidad de los pueblos y de la cristiandad en particular, no es una novedad, es parte de la historia del marxismo. En el caso de España, por ejemplo, la cruenta guerra civil española estuvo precedida por ataques inclementes, sin nombre, de los comunistas que se hacían llamar republicanos contra iglesias, contra imágenes religiosas. Hubo asesinato de seminaristas, violaciones de monjas en conventos, es decir, una ofensiva, un intento de desacralizar la relación que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, tiene en una determinada sociedad. ¿Qué hay detrás de todo esto? El día de hoy, para reflexionar sobre esos temas, hemos convocado a Luciano Reboredo, director de La Abeja, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Luciano, gracias por la conversación. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y como siempre, encantado de conversar contigo. Bueno, Luciano, cuéntanos. Lo de Nicaragua ha sido una noticia que ha estado en los cables internacionales, pero digamos, es un ataque feroz, impensable en estos tiempos, luego del fin de la Guerra Fría contra la Iglesia Católica en Nicaragua, contra Monseñor Álvarez en Matagalpa, ¿no? Y el Papa ha mantenido un silencio preocupante y luego se ha pronunciado de una manera muy tibia, llamando al diálogo, a la tolerancia, cuando la Iglesia y los sacerdotes son perseguidos. Sí, bueno, el tema, tú te has remontado a la España del 36, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho, ¿no? La Iglesia siempre ha resultado incómoda para estos regímenes comunistas, porque la Iglesia afirma, y siempre lo ha hecho en su doctrina, la dignidad de la persona. La Iglesia entiende a la persona como portadora de una dignidad y unos derechos por su condición de ser humano, hijo de Dios, ¿no? Y esa dignidad hace que la Iglesia ponga a la persona por delante de todo. Un totalitarismo de cualquier signo, particularmente el comunista, desconoce esa dignidad de la persona, desconoce esos derechos humanos y le resulta incómodo el curita que en su sermón habla de esto, habla de la dignidad, habla de la libertad, habla del derecho a la libre expresión, porque eso está en la doctrina social de la Iglesia y eso es parte de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y debe enseñar, porque es su deber, en la parte social, independientemente de la parte doctrinaria, teológica, moral, dogmática y religiosa. Entonces, la Iglesia siempre es una piedra en el zapato y siempre es complicada
y siempre es vista como parte de las fuerzas retardatarias, enemigas de la revolución desde el punto de vista del totalitarismo comunista. Ahora, Luciano, el asalto a la iglesia en Matagalpa, ¿qué significa el arresto de Monseñor Álvarez? ¿Qué significa que la dictadura de Daniel Ortega ha proscrito a la Sí, iglesia claro, católica? se está impidiendo a la gente asistir a la iglesia, tomar los sacramentos, se están cerrando los templos y al apresar, secuestrar y no sabemos qué más a obispos y sacerdotes, como se ha hecho, mira, la dictadura de Ortega va paso a paso. Primero ha apresado a los opositores, ha cerrado los medios de comunicación y es una aplanadora imparable, ¿no? Tú lo has descrito, ya no es un autoritarismo cualquiera, estamos hablando de una dictadura en todo el sentido de la palabra. Y todo lo que resulta incómodo simplemente desaparece, se aplana, se toma por asalto, y ahora le ha tocado a la iglesia y vemos imágenes terribles, ¿no? Que no se O veían hace sea, tiempo. Y estamos, Nicaragua es un lugar que ya tiene varias décadas de resistencia a estas fuerzas del comunismo, ¿no? Incluso dentro de la iglesia. Hay que recordar, ahora que tú has mencionado al Papa, cómo Juan Pablo II sí hizo un trabajo muy eficaz para sacar estas fuerzas amigas, entre comillas, de las posiciones izquierdistas que estaban ya involucradas dentro de la Iglesia Católica. ¿Recuerdas tú a Ernesto Cardenal, por ejemplo, entre otros, que fueron suspendidos cuando Juan Pablo II visitó Nicaragua hace bastantes años ya? ahora, pero te quiero preguntar y quiero plantearte una reflexión sobre la posición del Papa, pero antes, un poco para informar a los televidentes. Entonces, lo que está sucediendo en Nicaragua es lo que alguna vez pasó en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa, es lo que alguna vez pasó en Cuba, porque eso ha cambiado. ¿Uno podría decir que estamos en ese escenario, un escenario parecido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin temor a equivocarme, yo creo que estamos camino a la proscripción de la Iglesia Católica y que se va a buscar probablemente someterla, y una vez que eso se logre, se podrá tímidamente volver a las iglesias, pero ya con una iglesia doblegada, sometida, en que no haya derecho a una prédica en el sentido de lo que hablaba al principio, ¿no? Sobre temas de derechos humanos, sobre temas de libertades, una iglesia controlada, ¿no? Que sea funcional a un régimen totalitario como el que está instaurando Ortega en ese país. Ahora, tú acabas de mencionar la posición de Juan Pablo II con respecto a Nicaragua y el caso de Ernesto Cardenal, un sacerdote que más que predicar el Evangelio, la teología cristiana, parecía predicar el Evangelio marxista, Así es, sí. la doctrina marxista. ¿Cómo explicar el silencio del Papa frente a esta agresión de una dictadura contra la Iglesia Católica, contra el cristianismo? ¿Cómo explicar el silencio del Papa y este pronunciamiento tan tibio? Acaba de lanzar un simple tuit en el que llama al diálogo, a la tolerancia y al reencuentro. ¿Qué sucede con el Papa Francisco? Mira, lo que el Papa tendría que haber hecho es un documento en forma, no un tuit, ¿no? Un tuit no es nada, ¿no? Un documento de condena enérgica a esta persecución contra la Iglesia, cosa que lamentablemente no ha hecho. Vámonos unas décadas atrás, ¿no? Para entender qué es lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Luego del famoso encuentro de Medellín, en que toma mucha fuerza en América Latina la teología de la liberación, que es una interpretación marxista del cristianismo, es un entender la teología con categorías de interpretación marxistas, en las cuales hay una serie de teólogos, entre ellos el destacado teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, pero está Leonardo Boff y hay otros más. Digamos que la Iglesia Católica Latinoamericana es tomada por esta tendencia, y luego de esto Juan Pablo II toma las riendas de la Iglesia y se da cuenta que esto es un peligro, y en ese momento estaba en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe nada menos que Joseph Ratzinger, que luego será Benedicto XVI. Y Juan Pablo II le encarga hacer un estudio sobre este tema.
y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en 1988 emite un pronunciamiento que es en la práctica una condena a la teología de la liberación, que se llama Reflexiones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Con este documento en la mano es que Juan Pablo II pone orden en la Iglesia latinoamericana. Luego viene el encuentro famoso de Puebla y estos viajes del Papa Juan Pablo II, el Papa polaco, donde va poniendo orden en diferentes lugares. Entre ellos llega a Nicaragua y queda la imagen famosa de Ernesto Cardenal que se arrodilla cuando llega el Papa y él levanta el dedo lo resondra, por decirlo de alguna manera, y le pide que enmiende su camino, y luego de eso es suspendido en sus labores eclesiásticas, ¿no? Bueno, él se dedica ya a la poesía, ya al marxismo, como venía haciéndolo desde antes. Pero, lamentablemente, este rumbo que toma la Iglesia con Juan Pablo II y que se mantiene con Benedicto XVI, va siendo petardeado dentro de la curia romana a lo largo del tiempo, y cuando llega a tomar el papado Francisco viene no de la teología de la liberación, sino de ciertos grupos que hay en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, que es la teología del pueblo. La teología del pueblo también tiene su tinte un poco izquierdoso, por llamarlo de alguna manera, y coquetea un poco con estas tendencias. Uno de los primeros actos que hizo Francisco en el Vaticano, una vez nombrado papa, fue reivindicar a Gustavo Gutiérrez, que estaba muy silencioso desde tiempo atrás. Y tú recordarás que lo llevó a Roma y el Observatorio Romano publicó 2 artículos suyos, casi el primer mes del pontificado de Francisco, Sí, y el cardenal Müller lo llevó a Gustavo Gutiérrez y fue condecorado, fue homenajeado. Y eso marca un giro en la política del Vaticano sobre estos temas. Y hemos visto cómo, lamentablemente, en diferentes temas ha habido una política un poco ahora, errada. ¿y cómo en tu condición de cristiano, apostólico, romano, cómo entiendes, cómo aceptas, cómo tramitas esta relación con el Papa? El Papa está investido de un concepto en los cristianos muy, muy delicado. El Papa es infalible en algunos aspectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo los cristianos no aceptan esta politización, esta instrumentalización del marxismo, de la Iglesia Católica, de las tradiciones católicas? ¿Cómo tramitan esta situación de un Papa que abiertamente favorece la ideologización de la Iglesia? Aquí en el Perú lo estamos viendo, ¿no? El exilio, el invierno largo que se ha impuesto al cardenal Juan Luis Cipriani y el protagonismo de un obispo y de un arzobispo directamente vinculados a las tradiciones marxistas. ¿Cómo, en tu caso, tramitas esta relación con el Papa? Bueno, Víctor Andrés, el Papa, en cuanto a lo que representa, merece todo mi respeto y obediencia y consideración. Sin embargo, hay que tener en cuenta, te repito, en cuanto representa al papado y en cuanto es legítimamente el obispo de Roma. Sin embargo, tú has mencionado algo muy importante, es su infalibilidad. El Papa es infalible, pero no en todo lo que habla. Cuando el Papa habla, por ejemplo, sobre fútbol o cuando hace un comentario en la sobremesa, obviamente no es infalible. Solamente es infalible, según se establece en el Concilio Vaticano I, cuando habla sobre fe y moral y cuando lo hace ex cátedra. Es decir, cuando el Papa dice, vamos a formular un planteamiento ex cátedra sobre tal tema. Y en ese tema, en ese momento, actúa la infalibilidad. Por ejemplo, cuando un papa habla sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como se establece como un dogma, ahí está hablando ex cátedra, y ningún católico puede osar dudar de eso porque es infalible el papa cuando establece un dogma. Pero cuando el papa dice que él mantiene una relación personal y de amistad con los hermanos Castro de Cuba, uno puede discrepar de él. O cuando protege a un personaje como el jesuita Martin, que es muy proclive al tema de las políticas LGBT, uno puede discrepar del Papa. Porque si uno piensa que el Papa es infalible absolutamente en todo,
incurre en un error mayor, que es lo que se llama la papolatría, ¿no? Que es convertir al Papa en un ídolo infalible, cosa que no es así, ¿no? Hay que considerar que esto es consecuencia de los tiempos modernos, Víctor Andrés. ¿Y a qué me refiero? A partir sobre todo de Juan Pablo II, que fue un papa estupendo y que viajó por todo el mundo, y que fue un papa muy mediático, la gente empieza a mantener una relación distinta con el papado y empieza a creer eso, que el papa es infalible en todo lo que hace y en todo lo que dice, cosa que no es así. No, el papa es el obispo de Roma y es infalible cuando habla ex cátedra de fe y moral, pero no cuando habla de cualquier otra cosa. Uno puede discrepar y puede cuestionar algo que diga el papa que no está dentro de lo correcto. Entonces, ¿qué cosa pasa? Por ejemplo, yo te digo una cosa, en el año 1900, acá en Lima, ¿tú crees que la gente sabía todo lo que decía el papa? El Papa era un señor muy respetable, a la que la gente le tenía mucho cariño, porque representaba a la Iglesia, era la cabeza a nivel universal de la Iglesia, pero estaba en Roma. Y se enteraban de lo que decía el Papa cuando había una encíclica, cuando había un pronunciamiento importante, cuando había un mensaje de Pascua o de Navidad, y llegaba a través de las iglesias universales, De ¿no? acuerdo. Pero Ahora, hoy en día, por ejemplo, todos los días vemos un tweet del Papa, entonces la presencia del Papa hace que la gente piense que el Papa está en todas partes y que todos los días tiene un contacto con él y que todo lo que hace es infalible y se genera esta especie de papolatría, ¿no? de Ese es acuerdo. Ahora, claro, el tema sobre el Papa, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, si bien es cierto, tú has señalado al inicio de que los comunismos, los autoritarismos, sobre todo lo de izquierda, buscan erradicar la religiosidad de los pueblos y sobre todo la cristiandad y a la Iglesia Católica. Esto es un hecho, no es una suposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile, una de las sociedades más viables, más cerca del desarrollo, con el ingreso per cápita más alto de América Latina, con la cantidad de menos pobres en América Latina, Chile, digo. Antes de llegar a este exabrupto de la constituyente, ojalá gane el rechazo el próximo 4 de septiembre, procesó una ofensiva antirreligiosa sin precedentes. En las marchas, las iglesias eran quemadas, los santos eran quemados, todos los símbolos sagrados eran mancillados. Bueno, habíamos hecho la reseña de España, sucedió algo parecido. Es como si el comunismo quisiera, reconociendo que es una especie de religión laica, pero a merced de la voluntad de los hombres, a merced de una clase, de un partido, de una nación. Es como si el comunismo quisiera erradicar de raíz la religiosidad histórica y tradicional que ha evolucionado en las sociedades a lo largo de décadas, de milenios, ¿no? De 2 milenios, y que se expresa en la religiosidad popular, particularmente en el catolicismo y en la cristiandad. Algo de eso existe, ¿no es verdad, Luciano? Sí, bueno, Víctor Andrés, es una herencia de la revolución, ¿no? La revolución va mutando a través de la historia y se mantiene, ¿no? Y si nos remontamos incluso a la Revolución Francesa, la iglesia era uno de los enemigos, ¿no? Aplastad a la infame, decía Voltaire y se refería a la iglesia católica. Bueno, los bolcheviques también, No, claro. los Y nazis de alguna manera, ¿no? claro, el trono y el púlpito, ¿no? Es lo que había que destruir. Y siempre se ha asociado a la iglesia al enemigo de la revolución, ¿no? Incluso en China actualmente hay todo un problema porque hay una especie de dos iglesias, ¿no? La iglesia oficial, la iglesia católica, a la cual los fieles le tienen la devoción y a la cual asisten, y una iglesia promovida por el Estado que nombra obispos, ¿no? Y ahí también ha habido un papel lamentable del Vaticano que ha permitido esto, ¿no? Entonces, hay una especie de iglesia clandestina, que es la iglesia de siempre, y esta nueva iglesia oficial que tiene relaciones con el Estado chino, que es una dictadura terrible, inhumana, ¿no? Y entonces, eso siempre ha estado presente en el comunismo,
y en todas las formas de revolución, ¿no? Porque en esta nueva batalla cultural a la que asistimos, que es la nueva mutación o el neomarxismo, el feminismo, el LGBT y todos estos movimientos también tienen como enemigo a la iglesia. Y tú ves las marchas feministas, siempre hay símbolos religiosos trastocados, el uso de los rosarios, el enemigo es la iglesia, y en muchas de las marchas se ve el cartel que dice la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde, y se incentiva la quema de iglesias, por ejemplo, en España, en Chile y en muchas partes, por las marchas feministas. Ahora, en el caso del Perú, ¿no es cierto? Ya para, digamos, cerrar este interesante diálogo, esta interesante descripción que nos has hecho, Luciano. En el caso del Perú, a diferencia de Chile, donde se agrede a la iglesia, o a diferencia de Nicaragua, donde se agrede a la iglesia, o quizá recordando la experiencia de la Guerra Civil Española, donde también se agredió a la iglesia, en el caso del Perú hay otra estrategia. El marxismo, las tradiciones marxistas, los comunismos, toman la iglesia por dentro y eso es lo que estamos viviendo, de alguna manera. Digamos, la posición de Monseñor Barreto y del arzobispo de Lima son claramente a favor de las corrientes colectivistas, comunistas, progresistas. Ellos, de alguna manera, son responsables del encumbramiento de Pedro Castillo, más allá de que ahora pretendan criticar o liderar una crítica, una salida. Bueno, todos los sectores comunistas en general, los sectores progresistas, están arrepentidos de haber encumbrado al peor candidato de la historia republicana, pese a que así se presentó en las elecciones, de haber encumbrado a un candidato que gobierna contra la Constitución, pese a que así lo dijo en las elecciones. Bueno, el cardenal y el arzobispo de Lima son corresponsables de eso. Hay dos estrategias contra la Iglesia Católica. Una es atacarla frontalmente y otra es infiltrarla por dentro. Eso es verdad. Sí, no, sin duda, en el caso de la iglesia peruana, ha sido tomada por dentro. No tenemos a un arzobispo de Lima, que es un progre total, ¿no? Es una especie de Verónica Mendoza con sotana. Y luego el cardenal Barreto, igual, ¿no? El cardenal Barreto tiene todo el lenguaje progresista, parece que está convirtiendo a la iglesia en una especie de ONG, está más preocupado de tratos políticos, de componendas, de acuerdos, de pertenecer al acuerdo nacional, que el tema espiritual, ¿no? Su trabajo es salvar las almas, promover los sacramentos, y no es lo que ellos están promoviendo, ¿no? Y yo atribuyo esto a que el pueblo peruano, a diferencia del pueblo chileno o del argentino, por ejemplo, el pueblo peruano es profundamente conservador, profundamente católico, el hombre del campo, el hombre sencillo. No hay un pueblo en el Perú que no celebre un santo patrón, que no tenga una procesión emblemática, y entonces es muy difícil hacer una revolución atacando a la iglesia frontalmente, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es tomarla por dentro, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en el Perú, y eso es lo que hay que recuperar, eso es lo que hay que trabajar. Probablemente sea más difícil incluso que un enfrentamiento frontal, ¿no? Porque se le ha quitado el contenido y se le ha puesto otro contenido, pues porque si uno escucha las homilías dominicales del arzobispo de Lima, con el lenguaje Pero, inclusivo y con un y, mensaje de la Pachamama, ya no parece un mensaje católico el que él maneja, ¿no? Entonces, estamos ahora, siguiendo a otras banderas pensando que son las nuestras. y eso, y la presencia de Francisco en el papado tiene que ver ya también con el mediano y largo plazo. Se ha cambiado el estatuto del Opus Dei, uno puede discrepar o apoyar al Opus Dei, pero es evidente que era una corriente dentro de la Iglesia Católica que afirmaba la cristiandad más allá de cualquier punto de vista distante. Bueno, se ha cambiado el estatuto del Opus Dei y eso tendrá, y el cardenal Cipriani no está en el Perú, está en un exilio eh, largo, inexplicable para mí. Yo, digamos que no conozco mucho el derecho canónico. Todo esto va a tener efectos en el mediano y largo plazo, en los seminaristas, por ejemplo, me imagino, en los futuros sacerdotes de la iglesia. Sí, no, y hay otro tema que no debes dejar de tener en cuenta, Víctor Andrés, y es la cantidad de cardenales que ha creado ese concepto
que se usa, ¿no? Que ha creado el Papa Francisco, y que todos ellos son de una tendencia progresista. O sea, Con es lo cual, como si los comunistas hubieran tomado el Estado peruano y estuvieran nombrando funcionarios de aquí para allá. claro, pero ten en cuenta que esos cardenales son los que van a elegir al nuevo Papa. Entonces, Francisco está armando el nuevo cónclave pensando en su sucesor, ¿no? En el caso de algunos cardenales pueden ser considerados conservadores, se les ha puesto otro cardenal al lado. Por ejemplo, en el caso peruano, el voto de Cipriani ha sido neutralizado con el voto de Barreto. En otros países donde no era así, se han nombrado 2, 3, 4, 5 cardenales, de manera que el próximo cónclave, salvo que haya una sorpresa, porque también sucede en la iglesia que pasan cosas así sorpresivas, porque sopla el Espíritu Santo y todo puede dar vuelta, probablemente tengamos un próximo papa que sea de la misma tendencia o incluso más progresista que el Papa Francisco. ¿Y qué va a pasar con la iglesia muy rápidamente, Luciano, si las cosas andan por ese camino? Algunos vaticanistas y observadores de este tema pronostican un posible cisma, cosa que yo no quisiera nunca que suceda, ¿no? Pero si se sigue tirando la cuerda en ese sentido, algunos sectores más conservadores podrían no resistirlo, ¿no? Y podría darse el caso Bueno, que lo en que un se acaba momento de hacer con hubiera un cisma, ¿no? bueno, ahí está el caso del Opus Dei, ¿no? Que se ha cambiado su situación. Y yo no creo que por ahí vaya la cosa, porque el Opus Dei practica mucho la obediencia y el respeto al Papa, ¿no? Aún cuando les resulte incómoda una posición, ellos practican mucho el tema de la obediencia, ¿no? Y la fidelidad al Santo Padre. Pero Ya. sí, hay el cardenal Sara o el cardenal Viganó están hablando muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que incluso en temas eclesiásticos y en temas relacionados con la curia romana y todo esto, en el Perú vivimos un poco en la periferia, ¿no? Pero en los periódicos europeos y en los periódicos en Roma se habla mucho de estos temas, ¿no? Incluso en periódicos muy importantes en Roma se ha llegado a publicar un artículo hace poco que titulaba ¿Es el Papa Francisco católico? Claro, si tú publicas eso en el Perú, la gente te fusila, ¿no? Porque hay mucho de lo que yo te decía de papolatría, pero en el mismísimo Vaticano y en Roma circula un diario que pregunta si el Papa es católico, ¿no? Y como consecuencia de ciertas decisiones que él ha tomado, y no lo publica cualquiera, ¿no? Un periodista De acuerdo. importante, un vaticanista importante, y esos cuestionamientos son dolorosos para la Iglesia, ¿no? Es muy preocupante que haya esto y que haya arzobispos y cardenales que estén cuestionando esta situación, ¿no? Hubo un De grupo acuerdo, de... de Sí, acuerdo, de acuerdo. Infinitamente agradecido por estas reflexiones, por estas aproximaciones que nos ayudan a entender la situación de uno de los protagonistas centrales de la historia del Perú, la Iglesia Católica. En la generación del 900 se solía decir, antes que el Perú, fueron el ejército y la Iglesia Católica. Y seguramente que cuando termine el Perú seguirán siendo el ejército y la Iglesia Católica. Muchas gracias, Luciano. Te agradezco infinitamente por esta reflexión. a ti las gracias, Víctor Andrés.